Bueno, después de varias semanas comenzamos otra vez, nos reunimos otra vez para compartir la palabra de Dios y esta noche vamos a compartir este tema que dice, tienes a Jesús en la tormenta. Y nuestro texto base lo tenemos acá. Es Marcos 4 del 35 al 41 y leamos. Dice Jesús, calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, esta, este párrafo de la palabra es bastante conocido y es cuando los discípulos, después de haber Jesús predicado a la gente, deciden retirarse y deciden cruzar eh, al otro lado del mar. Entonces, justo en el medio se les presenta una tormenta y, y los discípulos entran en pánico. Vamos desglosando versículo por versículo y vamos desglosando versículo por versículo. Primero, el 35. El 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Bueno, aquel día era, como decíamos, un día en el que Dios le había hablado a una multitud, Jesús le había hablado a una multitud de personas, ¿no? Es un día en el que les había atado parábolas, les había explicado a sus discípulos en qué consistían. O sea que era un día en el que les había hablado de fe, seguramente, ¿no? Y Y podemos decir que era un día en el que Jesús les habló de mucha teoría, ¿no? Y sobre todo, como decíamos, seguramente les habló en teoría de lo que era la fe, de cómo ellos deberían actuar en ciertas circunstancias. Lo que los discípulos no sabían era que en la noche iba a venir el examen práctico de lo que Jesús les había hablado durante el día. Entonces, una de las, de las primeras enseñanzas que sacamos de este tema es que Jesús les enseñó la teoría y en la noche Dios permitió la tempestad para que ellos pudiesen poner en práctica lo que Él les había enseñado. Y de ahí sacamos una conclusión, que una cosa es, podemos ser muy conocedores de la Biblia, podemos repetir versículos, podemos, un segundito, podemos repetir versículos, pero el ser cristiano no solo se trata de tener esa teoría, ¿no? Sino el ser cristiano se trata de poner en práctica
Como dicen, no solo escuchen la palabra, sino sean hacedores de la palabra. Y es poner en práctica, pero ir alcanzando esa comunión con Dios cada día que nos permita poner en práctica todo lo que leemos en la palabra. En un determinado momento será o quedarnos, habrá que decidir, o quedarnos simplemente en la teoría o ponerla en práctica. Será decidir honrar a Dios o no honrarlo. Y como en este párrafo de la Biblia, la noche, la tempestad llega a veces de repente. Muchas veces podemos estar tranquilos en un mar sin tormentas, en una etapa tranquila de nuestra vida y de repente llega una llamada telefónica que nos dice que algo le pasó a alguno de nuestros seres queridos, un evento que no esperábamos. O puede ser la noche el hecho de que estábamos tranquilos en nuestro trabajo y se produce una reestructuración en la empresa en la que trabajamos y de un día para el otro quedamos cesantes, quedamos sin trabajo. Entonces, las tempestades, la noche a la que hace referencia este párrafo de la Biblia, este relato del libro de Marcos, se refiere a eso, que cualquier momento puede llegar la noche. ¿Y qué hacemos cuando llega la noche y cuando llega la tempestad en nuestras vidas? Bueno, es poner en práctica la fe, la cual, así como cuando las personas van en un gimnasio, poner en práctica esa fe que hemos ido fortaleciendo supuestamente cada día en oración y en la lectura de la palabra. Tenemos aquí un versículo que dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios tanto, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Este versículo dice que vamos a tener días de tranquilidad, días de días de marea baja, días en el que el océano esté tranquilo, pero también vamos a tener días de adversidad. Y dice que Dios nos da tanto los días buenos como los días malos. ¿Para qué? Para a fin de que el hombre nada halle después de él. En los días malos, si solo tuviéramos días buenos, seguramente, si solo tuviéramos días buenos, seguramente nos olvidaríamos de Dios. Pero Dios permite que existan también los días malos para que en un determinado momento sepamos que lo único seguro que tenemos, que lo único seguro que tenemos es a nuestro amado Dios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, estos días de noche, estos días de adversidad, tarde o temprano llegarán en muchas prédicas y creo que uno puede descubrir si el lugar, a la persona que uno está escuchando lleva una sana doctrina o no, si es que es sincero con nosotros y nos dice que el ser cristiano no nos va a librar de, de los días de oscuridad, de los días de adversidad. El ser cristiano no nos da la garantía de que no vamos a tener problemas. Es más, Jesús dijo, en esta vida tendréis, en este mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y justamente este apunte que lo tengo aquí dice justamente eso. Para todos llegará la noche, llegará la adversidad, pero si tenemos a Jesús en nuestro corazón, seguramente sobrellevaremos la adversidad de mejor modo. Estas adversidades llegan con aviso o no, y en algún momento, quién sabe, vamos a sentir que todo acabó.
Pero si confiamos en las promesas de nuestro Dios, si confiamos en las promesas de nuestro Dios, seguro tendremos la fuerza para atravesar estos días de oscuridad y estos días de adversidad. Hay una promesa que he estado leyendo recurrentemente en mi tiempo de oración y que dice, ninguna tribulación de este mundo se compara con la gloria que viviremos cuando estemos al lado de Dios. ¿Qué mejor promesa que esa? Que nada de lo que podamos sufrir en este mundo será comparable a la gloria que viviremos, por supuesto, los que somos hijos de Dios, los que habremos entregado nuestra vida a Jesús, los que habremos dicho que Él es nuestro Salvador, habremos dicho y habremos creído. Cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, realmente nada puede llenar el enorme vacío que el no tener a Dios en nuestro corazón se presenta. Hace unos minutos, porque al abrir mi correo electrónico me salen a veces artículos en Hotmail de la farándula, y leía un artículo de Will Smith, que todos lo conocemos, el actor que le dio un golpe a un colega en los premios Oscar, y que decía, en resumen, decía que se había dado cuenta que ni la fama ni el dinero representaban la felicidad y que con su familia se estaban dando cuenta de eso. Y definitivamente, o sea, ni la fama, ni el dinero, ninguna posesión, inclusive si ninguna persona, inclusive las que amamos, son las que nos van a dar la felicidad, son las que van a llenar ese vacío que todos tenemos en nuestra alma. El único que puede llenar es Dios, es Jesús. Sigamos desarrollando el texto. Versículos 36, 37, para ir repasando. Ya hemos visto el 35 que dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y el 36 y 37, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Nuevamente vamos a lo que ya habíamos dicho, que en ese párrafo de la Biblia dice que estaban cruzando el mar y de repente se inicia una tormenta. Y aquí nuevamente reiteramos que estos problemas pueden surgir cualquier momento. Con una llamada telefónica, la tranquilidad que estábamos disfrutando en nuestra vida puede acabar. Los problemas van a venir para el cristiano o para el que no es cristiano. Y como escuchaba en una prédica, la tormenta va a venir para aquel que es cristiano y para el que no es cristiano. Pero ¿cuál es la diferencia entre el que es cristiano y el que no es cristiano? ¿Dónde están afianzadas sus raíces? ¿Dónde están las fundaciones de su casa? Podemos recordar esa parábola que dice que el cristiano es como la casa que tiene sus fundaciones en roca, en una roca. Y el que no es cristiano es como aquel que tiene sus fundaciones prácticamente en arena. Para los dos van a llegar la tormenta. Sin embargo, los dos sufrirán la tormenta, pero las raíces del cristiano no se van a mover porque están afianzadas en roca pura, están afianzadas en Dios, en el amor de Dios, ese amor que nadie nos los va a quitar. El, las fundaciones de esa vivienda que representa al que no es cristiano están fundadas en el entretenimiento, en la diversión, en la salud, inclusive en las personas.
en el cónyuge, hasta en nuestros hijos, en el dinero, en el trabajo. Entonces, cuando no tenemos fundado en Dios, Dios nunca nos va a fallar. Dios, nuestro amado Jesús, nuestro Salvador, nunca va a dejar de amarnos, nunca nos va a traicionar. Todo lo demás puede desaparecer, inclusive las personas más cercanas a nosotros. ¿Cuántas historias hay de que un cónyuge abandonó a su cónyuge? Después, hace pocos días, escuchaba una historia de que eh, una esposa había abandonado a su esposo después de 20 años de matrimonio para casarse con alguien más joven. Que nuestros hijos, pese a haberles dado todo el amor del mundo, no sabemos al final qué llegarán a tener en sus corazones en algún determinado momento, porque sabemos que al final de los finales, si nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, en algún momento, y es una promesa de Dios, que nosotros y nuestras casas seremos salvos, pero no por ósmosis, no por una herencia como podemos heredar una cuenta bancaria, sino ellos serán salvos porque Dios ejercerá un proceso de transformación en ellos y en su momento ellos tendrán que doblar rodillas por voluntad propia. Pero veremos eso. Yo digo, ojalá que sí, porque esa es una de las cosas por las que más oro, por ver a mis hijos sirviendo al Señor. Pero, ¿y si Dios decide como decidió con Moisés, le dijo, Moisés, tú no verás la tierra prometida? Y si me dice, tus hijos serán salvos, pero de repente tú no lo verás mientras estés con vida. Pero tengo que vivir en fe de que Dios ha prometido a los que son siervos suyos de que tarde o temprano su familia también será salva. Pero si afianzo mi fe en mi estabilidad, en el gozo de mi corazón en eso, seguro que voy a vivir amargado, porque diré, he orado 1 año, 5 años, 10 años y mis hijos hasta ahora no entregan su vida a Dios. 20 años, 25. Ojalá que no sea esa la decisión de Dios, pero no puedo ni siquiera afianzar, poner mis raíces en eso, menos en el dinero, menos en la salud. Cualquier rato puede llegar más con uno y va ganando años, seguramente que cualquier rato la enfermedad puede atacar. Pero aquí está este asunto importante, que es, ¿cuál era? A los discípulos les atacó una tormenta en medio del océano, en medio del mar. Pero la diferencia era que ellos tenían al Rey de todos en su barca. Y mientras nosotros tengamos a Jesús en nuestra barca, tengamos por seguro que podremos sobrellevar las pruebas más difíciles. Preguntémonos, ¿e invitamos a Jesús a nuestra barca todos los días? ¿Lo hemos hecho en nuestras vidas? ¿Hemos declarado a Jesús como nuestro Salvador? ¿O de repente nuestra vida simplemente es una vida de rituales, no de una relación íntima como repetimos en cada reunión? Como decía el pastor de la iglesia a la que asisto, ALN, el pastor Sergio Gutiérrez, decía, de repente cada día hemos inventado un Padre Nuestro a nuestro modo y decimos, Señor, te pido que bendigas a mis hijos, a fulanito, a sutanito y a perenganito, y, y lo hacemos prácticamente como robots. Y eso no lo digo como crítica, porque muchas veces me pasa eso. Es muy fácil. Es más, uno tiende muchas veces a caer en eso.
Entonces, invitemos a Jesús a nuestra barca, invitemos y cada día tratemos de que esa relación sea más íntima, que sea real, como lo es con cualquiera de las personas con las que convivimos. Y no esperemos a este apunte que está aquí abajo, hace referencia a que si estamos en un tiempo de paz, de tranquilidad, donde tenemos toda la provisión que necesitamos para nuestra familia, que tenemos salud, que tenemos prácticamente a los seres que nos aman a nuestro lado, este es el momento de invitar a nuestra barca a Jesús. No esperemos a que venga la noche. Bueno, la noche y la adversidad, la verdad es que cuando Dios manda eso, realmente hay que decirle gracias, Dios mío, ¿no? Porque lamentablemente la mayor parte de las personas somos como yo he sido, que solo ante la adversidad y ante la noche doblamos rodillas ante Dios. Solo en la noche y en la adversidad es que decidimos iniciar una relación con Dios. A veces después de 40 años o más de tener una relación fría con Él. Este apunte de cuando cuidado, necesitemos que alguien no cristiano nos diga que oremos, se refiere al episodio de Jonás, que sabemos que Jonás desobedeció a Dios y en vez de ir hacia la derecha, se estaba yendo un barco hacia la izquierda. Como suele suceder cuando desobedecemos, Dios permite que la tormenta ingrese en nuestras vidas. Y en esa tormenta que también le llegó a Jonás, él no se acordaba de orar, y eso que él era hijo de Dios. Y la gente pagana que estaba viajando con él le tiene que decir a él que ore para que esa tormenta pase. Y a veces cuando estamos en medio de una tormenta, recurrimos a todo, ¿no? Recurrimos a los consejos de amigos, recurrimos a la gente a gente que está, que de repente inclusive a nuestra familia, que no digo que sea malo pedir consejos, pero recurrimos a todo el mundo. Quién sabe, algunas personas recurren a las cartas. Veo, por ejemplo, que en Bolivisión hay un programa donde la gente llama después de las 12 de la noche pidiendo solución para sus problemas a unas personas que le dicen, bueno, le vamos a lanzar sus cartas. Y ahí, en teoría, le anda diciendo cuál es su problema y qué tiene que hacer. O sea que a veces, siendo cristianos, recurrimos a quien no tenemos que recurrir. Y de verdad que solo falta que paganos nos digan, oye, vos eres cristiano, ¿por qué no recurres a tu Dios? ¿Por qué no te pones en oración? Sigamos desglosando el primer párrafo, versículo 38. Después de que la tormenta azotó a la barca y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, los discípulos estaban aterrorizados, aterrorizados. Y la verdad que cuando no tenemos a Jesús en nuestra barca, lo primero que vamos a sentir es miedo. Y sabemos, porque también ya lo hemos repetido varias veces en nuestras anteriores reuniones, que el miedo es lo opuesto totalmente a la fe. Donde termina nuestra fe, comienza nuestro miedo. Y es fácil decirlo, ¿no? Ahorita podemos estar pasando por una etapa de aguas mansas
Y es fácil decir, bueno, hay que tener fe cuando vienen los problemas serios, pero otra cosa es estar en medio de la tormenta. Pero definitivamente en ese momento, aunque el agua golpee nuestro rostro, aunque prácticamente no podamos mirar claro, no podamos respirar porque el agua viene una y otra vez a nuestro rostro, tratemos de recordar en esos momentos que tenemos que tener fe, que somos cristianos, que no podemos tener miedo. Seguramente lo tendremos, pero tendremos que luchar contra esa tendencia a olvidarnos de Dios en ese momento. Y aquí tenemos un versículo que es Hechos 12:6, que muestra cómo se comporta el que tiene a Jesús en su barca. Y dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Tanto Pedro como Pablo, Pablo sobre todo, estando en medio de situaciones terribles como era la cárcel, ellos podían dormir tranquilos. Pablo escribió gran parte de los libros que ahora configuran el Nuevo Testamento estando preso. Y esas cárceles, por las referencias que se tienen, ¿no? No eran ni siquiera, porque inclusive yo creo que la cárcel de San Pedro, para alguien que nunca ha estado ahí y que pisa por primera vez ese lugar, debe ser seguramente, porque la verdad yo no la conozco, debe ser impresionante, debe ser traumático en un tiempo en el que se supone que se respetan los derechos humanos y todo eso. Me imagino cómo serían las cárceles del Imperio Romano en las cuales estuvieron Pedro, Pablo. Sin embargo, tenían el gozo y tenían la fuerza todavía para predicar a los otros presos, para, en el caso de Pablo, para escribir todos los libros que escribió. Y eso es porque tenía a Jesús en su barca. Vemos todavía hablando del versículo 38 que los discípulos corren y le dicen, Señor, ¿no te das cuenta que nos vamos a ahogar? Y esa es una típica actitud que tenemos en desesperación, ¿no? Señor, ¿por qué a mí? Si yo he hecho todo lo que me has pedido, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué me toca a mí esto si hay otras personas más malvadas que yo? Pero tenemos que, pese a que nos hundimos en un berrinche cristiano, pidiéndole, reclamándole a Dios, a pesar de todo, Él nos ama. Y a pesar de todo, vemos en esos versículos, en el 38, que Jesús se levanta y pese a que los reprende, igual va y les ayuda, hace que se calme la tormenta y se aquiete el mar. No con eso vamos a tener licencia de reclamarle todo el tiempo a Dios, pero más bien tengamos en cuenta que Él nos ama y que sí o sí va a interceder por nosotros. En el momento, acordémonos de eso en el momento en que más tenemos ganas de reclamar. El 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús se levantó y tenemos que estar convencidos de sea cual sea la tormenta que estemos pasando. Tal vez tenemos la rebeldía de nuestros hijos, tal vez estamos pasando por un problema de salud, tal vez estamos pasando por un problema emocional, pero recordemos que esta tempestad tarde o temprano retrocederá. Jesús, nuestro Dios, tarde o temprano se levantará y dirá, basta,
Ya no más tormenta para mi hijo. Esperará de repente que maduremos a través de la prueba. Esperará de repente que a través de la prueba nos acerquemos a Él y tengamos una relación íntima con Él. Pero tarde o temprano esa prueba terminará y Dios se glorificará en nuestras vidas, porque lo que aprendamos, y si después de esa prueba, después de esa tormenta, de ese día, de noche, somos mejores personas, no es porque nosotros hemos sido capaces de cambiar por nosotros mismos, es porque Dios ha actuado en nuestras vidas. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es lo que decíamos hace rato. Dios los reprende porque los ve asustados. Y les dice, no tienen fe ustedes, por eso tienen miedo, lo que decíamos. El miedo, lo totalmente opuesto a la fe. Entonces no tenemos por qué estar asustados. Tenemos que entender, como dice aquí, que Dios tiene planes maravillosos para nosotros y que a los que Él ama, todo obra para bien. Y a los que le aman, por supuesto. Entonces, ¿por qué cuando llegan los problemas a nuestra vida, a veces queremos luchar solos? Y no entendemos que Dios está con nosotros. Tal vez nos creemos autosuficientes, o tal vez como Jonás, aunque somos creyentes, nos olvidamos de acudir al que debemos acudir, al que le debemos dejar todas nuestras cargas. Y bueno, así como nosotros podemos estar en tormenta, pero nosotros tenemos a Jesús en nuestra barca, también debemos estar atentos a las otras barcas que dicen la palabra que habían junto con la barca de los discípulos. Y a veces hay otras barcas que se están hundiendo, que de repente están recibiendo más agua que la nuestra. Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestra barca, a Jesús en nuestra barca, y que por eso estamos tranquilos, gozosos, en paz, pese a las pruebas, entonces tenemos que transmitir que ese es el modo de sobrellevar las pruebas a la gente que está en otras barcas. Puede ser un amigo que tiene un problema. Pues roguemos a Dios, pidámosle a Dios que haga que nuestro corazón no sea indiferente a esas otras barcas, a esas otras personas que tienen necesidad de Dios. Y gocemos, como decía al principio la palabra, gocemos el día de hoy si es que tenemos paz y tranquilidad. Y tengamos gozo en nuestro corazón el día en que lleguen también los problemas. Aplicación. Evaluemos si en nuestra vida estamos en medio de una tormenta, estamos en medio de la agitación. Y evaluemos también si es que en nuestra vida tenemos estamos asustadísimos, como pasa cuando no tenemos a Dios en nuestra barca. Pensemos también en esas otras barcas que de repente necesitan nuestro apoyo. Y enseñemos y prediquemos la palabra de nuestro Dios. Hacemos hacemos un llamado para que busquemos a Jesús en la noche, para que no busquemos otra clase de ayuda que no sea la que nuestro Dios nos puede dar.
Hacemos un llamado para darnos un corazón solidario que sea capaz de ayudar a otras barcas. Y finalmente hacemos el llamado a todas las personas que creen en Dios, porque siempre decimos en Bolivia, decir a las que nunca han escuchado de Dios, a las que no creen en Dios, eso será hablar de un 2% de la población. La mayor parte dice creer en Dios y la mayor parte eh, sabe de Dios. Pero hacemos el llamado a estas personas que conocen a Dios, que les han hablado de Dios, pero que hasta ahora nunca han iniciado una relación íntima. Te pedimos por ellas y si tú eres una de esas personas y estás escuchando este video, te hacemos el llamado a que hagas lo que el buen ladrón hizo en la cruz. Esto es lo único que se necesita para ser salvo y es entregarle y decirle a Jesús en oración: te entrego mi vida, te reconozco como mi Salvador. Y el día que me toque partir de este mundo, te pido que me lleves al paraíso junto a ti. Eso es lo que hizo el buen ladrón. El buen ladrón, entre comillas, porque sabemos que era ladrón hasta el último día, pecador hasta el último día de su vida, como somos nosotros. Y lo segundo que tenemos que hacer, así como hizo el buen ladrón, era reconocer. Reconoció él que él estaba en esa cruz porque se lo merecía. Y nosotros debemos reconocernos pecadores. Y de ese modo tendremos la salvación. Para terminar, oremos, demos gracias por esta palabra que Dios ha puesto para que como la compartamos, para que sea de bendición, tanto para el que comparte como para los que escuchan. Señor, te damos gracias por nuestras vidas. Te pedimos que seamos a partir de ahora hombres de fe, seamos hombres que pongamos siempre en nuestra barca, que llamemos y le pidamos a Dios que siempre esté en nuestra barca y que confiemos siempre en Él, que en los momentos de tormenta confiemos en Él y que entreguemos nuestra vida a Él. Todo esto te pedimos en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Y antes de despedirnos, Amén. como siempre, eh, comparto esto que va a estar ahí abajo del video. Para los que ven este video, escriban a este video de YouTube para pertenecer a esta célula. Y si son damitas, pueden inscribirse a este link y seguramente las derivarán a una célula de damas también para que puedan compartir y comenzar esta maravillosa relación con Dios. Así que sé parte de una célula, sé parte de esta iglesia a la que pertenecemos, alcanzando las naciones. Nos vemos el siguiente viernes y corto la grabación.